El olor espeso a humo y a whisky flotaba en el aire tibio de aquella tarde mientras Talia Crowweather avanzaba con prisa por la calle principal de Sweetwater, Texas. Corría el año 1878 y aquel pequeño pueblo fronterizo hervía, como cada viernes, con risas escandalosas que brotaban de las cantinas, el rasgueo desafinado de un piano viejo y algún disparo perdido que ya no lograba hacerla estremecer. Lo que sí aceleró su pulso fue darse cuenta de que había tomado un desvío equivocado al regresar de su trabajo en la tienda de sombrerería. El atajo por el callejón detrás del Silver Dollar Saloon parecía una buena idea, hasta que 5 hombres emergieron de las sombras con sonrisas lobunas y una intención bien marcada en los ojos. Talia apretó el chal contra sus hombros, conteniendo la respiración cuando ellos formaron un semicírculo a su alrededor. «Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí?», gruñó un barbudo con una cicatriz atravesándole la mejilla izquierda. «Peligroso para una señorita bonita andar sola a estas horas». «Solo voy camino a casa», respondió Talia, intentando mantener firme la voz. «Déjenme pasar, por favor». «Claro que sí», intervino otro, dejando ver un diente plateado. «Después de que nos conozcamos un poco». La mano de Talia se deslizó hacia el bolsillo donde guardaba una pequeña navaja. No estaba indefensa, pero enfrentarse a 5 hombres era un peligro absurdo. Sus ojos verdes buscaron una vía de escape, sin encontrar ninguna. Entonces, una voz profunda resonó desde detrás de los hombres. «Creo que la dama no está interesada en su compañía». Ellos se giraron, y Talia alcanzó a mirar entre sus cuerpos. Una figura alta se recortaba en la entrada del callejón, iluminada apenas por las farolas. Al avanzar, la luz reflejó el destello de la placa de sheriff en su pecho, aunque era la firmeza tranquila de su postura lo que imponía más que el metal. «Esta noche camina conmigo», dijo, con una simpleza tajante, apoyando la mano sobre el revólver enfundado en su cadera. Los hombres se miraron entre sí, midiendo al recién llegado. Era delgado pero ancho de hombros, el cabello oscuro asomando bajo un sombrero negro. La sombra cubría parte de su rostro, pero Talia distinguió la dureza de su mandíbula y la intensidad inmóvil de su mirada. «Solo conversábamos, sheriff», balbuceó el hombre de la cicatriz, retrocediendo un paso. «La conversación terminó», replicó él. «Sigan su camino, caballeros». Por un instante, Talia temió que los 5 se atrevieran a desafiarlo, pero algo en la serenidad imperturbable del sheriff los contuvo. Tal vez los rumores sobre el nuevo guardián de Sweetwater ya se habían extendido demasiado. Murmurando maldiciones, los hombres se dispersaron, deslizándose nuevamente hacia la oscuridad. El sheriff avanzó, y por primera vez Talia pudo ver bien su rostro. Más joven de lo que imaginaba, quizá rondando los 30, con unos ojos azules que la examinaron con atención. «¿Está herida, señorita Crowweather?», preguntó él. La sorpresa la detuvo. «¿Sabe mi nombre?». Una leve sonrisa suavizó sus facciones. «Rook Halden», se presentó, inclinando apenas el sombrero. «¿Y sí? Suelo conocer a los vecinos de Sweetwater, sobre todo a los que trabajan para Marna Graythorne, que por cierto, habla muy bien de usted». Talia no pudo evitar sonreír. Marna, su jefa en la sombrerería, era famosa tanto por sus sombreros como por sus intentos insistentes de hacer de Celestina. «Le agradezco su ayuda, sheriff Halden», dijo Talia, alisándose la falda, aún con las manos temblorosas. Aunque estaba preparada para defenderme, golpeó suavemente su bolsillo para demostrarlo. «No lo dudo», respondió él sin rastro de burla, «solo respeto genuino. Pero 5 contra 1 no son buenas probabilidades para nadie». «¿Puedo acompañarla a casa?». Talia vaciló un instante. Lo correcto sería rechazar la oferta. Apenas lo conocía. Pero el susto del callejón le pesaba en el pecho, y la presencia serena del sheriff la hacía sentir un poco menos vulnerable. «Gracias», asintió. «Vivo en Willow Street». «Lo sé», respondió él, ofreciéndole el brazo.
Al notar la mirada interrogante de ella, añadió: «¿Marna? ¿Recuerda?». Talia rió suavemente mientras aceptaba su brazo. «¿Acaso le cuenta todo sobre mí?». «Solo lo bueno», contestó él con una sonrisa cálida que transformó por completo su semblante serio. Y según ella, hay mucho de eso. Mientras caminaban por las calles de Sweetwater, Talia se sorprendió hablándole con naturalidad, como si fuera alguien familiar. Algo en Rook Halden la hacía sentirse escuchada de verdad. No adoptaba ese tono condescendiente que tantos hombres usaban con las mujeres. La trataba como a un igual. Él le contó que había llegado 6 meses antes para ocupar el puesto de sheriff, tras la muerte del anterior durante un asalto al banco. Antes de eso, había cabalgado 5 años con los Texas Rangers. Ella compartió que había llegado a Sweetwater 3 años atrás desde St. Louis, después de que la influenza se llevara a sus padres, dejándola solo con las habilidades de costura que su madre le había enseñado. Marna Graythorne fue lo bastante generosa para darme trabajo y un techo cuando llegué, explicó Talia, al aproximarse a su pequeña casa al final de Willow Street. Ahora alquilo esta casita y he ido guardando lo suficiente para abrir mi propio negocio algún día, comentó Talia. Un objetivo admirable, respondió Rook Halden con un gesto de aprobación. Sweetwater necesita gente con esa clase de ambición. Llegaron al pequeño porche de su hogar. Una estructura sencilla con una mecedora solitaria y una maceta de flores amarillas que ella misma había recogido en la pradera. «Gracias otra vez, Sheriff Halden», dijo Talia, retirando su mano del brazo de él con cierta timidez. Rook la corrigió suavemente. «Y ha sido un placer, señorita Crowweather». «Talia», replicó ella con una sonrisa leve, mientras buscaba la llave en su bolso. Él se quedó al pie de los escalones, sombrero en mano. Había algo en su mirada, una duda silenciosa, quizá una pregunta que decidió no formular. «Buenas noches, Talia», dijo al fin. «Asegura la puerta. Siempre lo hago», respondió ella. «Buenas noches, Rook». Talia lo observó desde la ventana mientras él se alejaba, erguido y firme bajo la luz de la luna. Solo cuando desapareció en la esquina sintió que su corazón seguía acelerado, aunque ya no por miedo. A la mañana siguiente, un sábado brillante, amaneció con el bullicio más intenso de la semana en la sombrerería. Talia llegó temprano, aún repasando en su mente lo ocurrido la noche anterior, mientras ordenaba la mesa de cintas y plumas nuevas. Minutos antes de abrir, Marna Graythorne entró acelerada como siempre. Una mujer redondeada, vivaz, y con una mirada que nunca dejaba escapar un detalle. «Vaya, vaya», murmuró observando a Talia con una curiosidad mal disimulada. «Me contaron que el sheriff te acompañó hasta casa anoche». Las manos de Talia se detuvieron sobre una cinta de terciopelo. Las noticias viajaban rápido en Sweetwater. «Fue amable, solo me ayudó cuando me vi en una situación incómoda», dijo con cautela. «Ajá», canturreó Marna con un gesto que revelaba que sabía más de lo que decía. «Rook Halden es un buen hombre, callado pero firme. Nada que ver con esos vagabundos que vienen solo a causar problemas». Antes de que Talia pudiera contestar, la campanilla de la puerta anunció a la primera clienta del día. La mañana pasó volando entre mujeres eligiendo adornos para la misa del domingo, lo cual le permitió a Talia apartar un poco sus pensamientos sobre el sheriff. A media tarde, la puerta se abrió de nuevo y una figura alta se inclinó para entrar, desentonando entre los encajes y colores suaves del local. Rook Halden llevaba hoy un sombrero marrón en lugar del negro, aunque la placa seguía brillando en su pecho. «Sheriff», lo saludó Marna con entusiasmo. «¿Qué lo trae por aquí?». Finalmente decidió decorar su sombrero con una cinta elegante. Rook sonrió con cortesía, pero sus ojos buscaron de inmediato a Talia. «Solo vine a ver cómo estaba la señorita Crowweather después de lo de anoche. Quería asegurarme de que estuviera bien». Las cejas de Marna se levantaron al instante, y Talia supo que después la interrogarían. «Estoy bien, gracias», respondió. «No fue nada grave. Pudo haberlo sido.
dijo él en voz baja, serio. Esos hombres eran parte de los Krylok Riders. Han provocado líos en pueblos cercanos. Ya les advertí que se largaran. Agradecemos su vigilancia, sheriff, intervino Marna, rebosando curiosidad pero demasiado educada para preguntar más delante de una clienta. Rook asintió. Debo seguir con mis rondas. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Señorita Crowweather, mañana, después del servicio, habrá un convivio en la iglesia. Quizá le gustaría asistir. Talia sintió a Marna vibrar de emoción a su lado. No pensaba ir, pero sí, creo que asistiré. La sonrisa de Rook fue breve, pero auténtica. Que tengan una buena tarde, señoras. Apenas salió, Marna ya no pudo contenerse. Pues parece que nuestro sheriff tiene un interés especial en ti, Talia. Solo está haciendo su trabajo, replicó ella, aunque su corazón latía un poco más rápido ante la idea de verlo otra vez. Claro, claro, respondió Marna con escepticismo juguetón. Y revisar una sombrerería debe ser parte imprescindible de sus rondas. Talia fingió ocuparse de acomodar unos peines para esconder su sonrisa. También los sombreros necesitan protección, ¿no? Marna soltó una carcajada con los ojos chispeantes. Ay, hija. Creo que has llamado la atención del soltero más codiciado de Sweetwater. Ya verás cuando se enteren las hermanas Stroud. El domingo llegó acompañado del tañido de las campanas, y con un nerviosismo que no tenía nada que ver con devoción religiosa. Talia se puso su mejor vestido, algodón azul profundo adornado con puntillas que ella misma había cosido, y un sombrerito con una cinta blanca. Mientras caminaba hacia la pequeña iglesia del pueblo, se preguntó si no estaba leyendo demasiado en la invitación de Rook. El templo estaba casi lleno cuando llegó, así que se sentó en un banco cerca del fondo. Durante el servicio, su atención vagaba de un lado a otro, buscando una figura conocida entre la multitud. Entonces lo vio. Rook Halden, de pie junto a la puerta como si aún fuera Ranger y necesitara vigilarlo todo, atento a cualquier señal de peligro. Llevaba el cabello oscuro bien peinado y una camisa blanca impecable con un lazo negro sencillo. Cuando sus miradas se cruzaron, él inclinó la cabeza apenas, en reconocimiento. Al finalizar, los feligreses se dirigieron al salón contiguo donde se habían colocado mesas con comida y bebida para el convivio. Talia se encontró rodeada por las hermanas Stroud, 3 mujeres solteras de más de 30 años, empeñadas en enterarse de todo lo que ocurría en el pueblo. Nos enteramos de tu aventura del viernes por la noche, dijo Mabeline, la mayor, en un susurro lleno de emoción contenida. Debió de ser aterrador. Espantoso, añadió Edra, apretando su pañuelo contra el pecho con dramatismo. Pero luego el sheriff vino a rescatarte, suspiró Aven, la menor con 31 años. ¡Qué romántico! Talia sintió que su paciencia comenzaba a agotarse. No fue nada romántico, respondió con serenidad. Fue un susto. Y Rook Halden solo cumplió con su deber. Pero te invitó personalmente al convivio, insistió Mabeline. Nunca ha mostrado interés especial por ninguna de las muchachas disponibles de Sweetwater. Quizá porque ha estado ocupado manteniendo la paz, replicó Talia, intentando buscar mentalmente una salida a la conversación. Su salvación llegó cuando Rook Halden apareció con 2 vasos de ponche. «Damas», saludó con cortesía a las Stroud antes de volverse hacia Talia. «Pensé que quizá tendría sed». Las hermanas intercambiaron miradas cargadas de significado antes de alejarse con excusas murmuradas, dejándolos solos. «Gracias», dijo Talia, aceptando el ponche. «Por la bebida. Y por el rescate oportuno». Él sonrió, entendiendo perfectamente su mensaje. «Lo hacen con buenas intenciones, supongo». «Lo sé, pero sus buenas intenciones pueden ser agotadoras». Buscaron un rincón tranquilo lejos de la multitud, y Talia se sorprendió por lo fácil que resultaba conversar con él. Rook le habló de su infancia en una pequeña granja del este de Texas, de cómo se unió a los Rangers tras la muerte de su padre,
y de su decisión de asentarse en un papel más tranquilo como sheriff. Ella compartió sus sueños de abrir algún día su propia tienda, con diseños que combinaran lo práctico y lo elegante para las mujeres de la frontera. «Tienes un objetivo claro», observó Rook. «Eso es poco común». «No me quedó otra opción», respondió Talia. «Cuando mis padres murieron, entendí que nadie iba a construir mi futuro por mí». El rostro de Rook adoptó una expresión reflexiva. «Eso es justamente lo que he notado de ti. Tu independencia. Es admirable». Dijo esas palabras sin tono sorprendido ni condescendiente, como si la autosuficiencia femenina fuera lo más natural del mundo, y aquello encendió algo cálido dentro del pecho de Talia. Su conversación fue interrumpida por el alcalde, Mayor Jorlan Crestborn, un hombre robusto con largas patillas, que necesitaba hablar de ciertos asuntos del pueblo con el sheriff. Rook se disculpó a regañadientes, y Talia no pudo evitar observarlo mientras conversaba con la autoridad local, notando el respeto evidente en la forma en que el alcalde lo trataba. Más tarde, cuando el convivio ya terminaba y la gente comenzaba a retirarse, Rook volvió para ofrecerse a acompañar a Talia a casa. El aire de la tarde estaba fresco, y las estrellas empezaban a brillar una a una sobre el cielo oscurecido mientras caminaban por la calle principal. «Tenía curiosidad», dijo Rook al doblar hacia Willow Street. «¿Cómo aprendiste a coser con esa destreza?» «Tus trabajos en la tienda son excepcionales». Talia sonrió ante el halago. «Me enseñó mi madre. Era costurera de una familia acomodada en San Luis antes de casarse. Siempre decía que un buen sombrero podía transformar no solo el aspecto de una mujer, sino también su ánimo». «Una observación sabia», asintió Rook. «He notado cómo las mujeres salen un poco más erguidas después de comprar algo hecho por ti». «¿Has estado observando a las clientas de la sombrerería?», preguntó Talia, divertida. Rook mostró un gesto ligeramente avergonzado. «Observo muchas cosas en el pueblo. Es parte del trabajo. ¿Y qué más has observado sobre mí, Sheriff Halden?». La pregunta se le escapó antes de pensar. Rook redujo el paso y la miró fijamente. «He observado que eres amable con los niños que entran en la tienda, incluso cuando lo tocan todo con los dedos llenos de dulce. Que ayudas a la señora Zelda Mairewood con sus compras, aunque nunca te lo agradece. Que trabajas más duro que cualquiera en ese lugar, sin quejarte jamás». Su voz se suavizó. «Y que tu sonrisa podría iluminar la noche más oscura de Texas». Talia sintió el aire atraparse en sus pulmones ante aquella inesperada poesía proveniente de un hombre tan reservado. Ya en su porche, se volvió hacia él, consciente de lo cerca que estaban. «Me gustaría visitarte formalmente, Talia», dijo Rook con voz baja y seria. «Si me lo permites». Ella lo miró, a este hombre que apenas llevaba 2 días en su vida, y aún así, parecía alguien a quien había esperado por mucho tiempo. «Me encantaría», susurró. Una sonrisa transformó el rostro del sheriff, arrugando con suavidad las comisuras de sus ojos azules. «¿Cena el próximo domingo, después de misa?» «Sí», asintió ella, incapaz de contener su propia sonrisa. Rook tomó su mano con cuidado, cálida y firme, y la llevó hacia sus labios en un gesto más propio de los salones elegantes de San Luis que de un pueblo fronterizo como Sweetwater. «Hasta entonces», dijo, soltándola despacio. Talia lo vio alejarse, y aún sentía el cosquilleo donde sus labios habían rozado su piel. Por primera vez desde que llegó a Sweetwater, sintió que su futuro podía incluir algo más que una sombrerería. Tal vez un compañero con quien compartirlo. La semana pasó entre un torbellino de actividades en la tienda. Un diligencia llegó con las últimas láminas de moda y materiales del este, y Marna Graythorne estaba ansiosa por crear nuevos diseños para atraer a las damas del pueblo. Talia trabajó hasta tarde casi todas las noches, sus dedos corriendo rápidos entre puntadas bajo la luz de la lámpara. Rook pasó por la tienda 2 veces durante esa semana, una de ellas por asuntos oficiales, advirtiendo a todos que Rook había pasado por las tiendas para advertir a los comerciantes
sobre unos billetes falsos que habían aparecido en un pueblo vecino, y en otra ocasión, de forma bastante transparente, solo para verla a ella. Cada vez que él entraba, Marna Graythorne encontraba alguna excusa para desaparecer en el cuarto de atrás, dejándolos a solas unos minutos preciosos para conversar. Para cuando llegó el domingo, Talia había terminado un sombrero nuevo para ella misma. Un sencillo sombrero de paja con una cinta azul asiano que hacía juego con sus ojos y un pequeño grupo de flores de seda en el ala. Lo llevó a la iglesia con una sensación de ilusión que hacía más ligeros sus pasos mientras avanzaba por la calle principal. El servicio pareció eterno, y el sermón de Elder Morrick Vale sobre la paciencia casi parecía dedicado expresamente a ella. Cuando por fin terminó, Rook la esperaba fuera, habiendo cambiado su ropa de trabajo por un traje negro bien cortado y unas botas recién lustradas. «Estás preciosa», dijo sin rodeos cuando ella se acercó, mirando su nuevo sombrero con un interés sincero. «¿Lo hiciste tú?» «Sí», admitió Talia. «Lo terminé anoche». «Te queda perfecto», respondió él, ofreciéndole el brazo. «He reservado mesa en el comedor del hotel». El Gran Hotel era el lugar más elegante de Sweetwater, con manteles de verdad y un cocinero que había trabajado en San Antonio. Mientras Rook la acompañaba al interior, Talia era muy consciente de las miradas curiosas de los demás comensales. Que el sheriff cenara con la asistente de la sombrerería iba a dar mucho de qué hablar. Sin embargo, una vez sentados, se olvidó de los ojos ajenos cuando la conversación empezó a fluir con naturalidad. Rook le habló de su semana. Separar a dos hombres que se habían liado a golpes en la cantina, ayudar a un ranchero a recuperar unas reses robadas, enseñar al hijo pequeño del alcalde a pescar en el arroyo a las afueras del pueblo. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Cómo ha ido tu semana? Talia le contó sobre el nuevo cargamento de materiales, sus ideas de diseños prácticos pero elegantes para las mujeres de la frontera, y la clienta complicada que insistía en combinar plumas que no tenían nada que ver entre sí. Al final la convencí de que menos es más, rió Talia, aunque no estoy segura de que lo aceptara del todo. Tu diplomacia rivaliza con la que necesito para ser sheriff, comentó Rook, sonriendo. Llegó la comida, carne asada con papas y zanahorias, sencilla pero bien preparada. Mientras comían, el rostro de Rook se tornó más serio. «Hay algo que debería decirte», empezó, dejando el tenedor sobre el plato. «Mi puesto como sheriff trae consigo ciertos riesgos». Talia sostuvo su mirada sin apartarse. «Soy consciente de eso». Los hombres del callejón aquella noche, los Greylock Riders, han vuelto a causar problemas. Recibí noticia de que asaltaron una diligencia cerca de Fort Worth la semana pasada. ¿Crees que volverán a Sweetwater?, preguntó Talia, sintiendo cómo la inquietud se le colaba en la voz. La expresión de Rook se endureció. «Creo que es posible. Han hecho amenazas. Dijeron que no han terminado con este pueblo, ni conmigo. Porque interviniste aquella noche». «En parte», admitió Rook, «pero también porque ya nos habíamos cruzado antes, en mis días de Ranger. Yo formé parte del equipo que envió a su hermano mayor a la prisión de Huntsville». Talia asimiló la información, entendiendo lo que él trataba realmente de decirle. «Me estás advirtiendo de que estar cerca de ti podría ponerme en peligro». «Es una posibilidad que no puedo ignorar», respondió en voz baja. «Y es algo que debes saber antes de que...». Titubeó un instante, y luego continuó. «Antes de que lo nuestro avance más». El simple hecho de que hablara de un futuro entre ellos hizo que un escalofrío agradable recorriera a Talia, a pesar de la gravedad del tema. «Agradezco tu sinceridad», dijo. «Pero no me asusto tan fácilmente, Rook. No he sobrevivido sola todo este tiempo huyendo de los problemas». La expresión de él se suavizó, la admiración claramente reflejada en sus ojos. «No, supongo que no», concedió. Después de la cena, caminaron junto al arroyo que corría por el borde oriental del pueblo. La tarde de finales de mayo era templada y agradable.
Las luciérnagas empezaban a aparecer entre los juncos, encendiendo y apagando sus pequeñas luces en la penumbra. «Cuéntame más de tus sueños», dijo Rook cuando se detuvieron en un pequeño puentecito de madera. «La tienda de sombreros. ¿Cómo te la imaginas?» Los ojos de Talia se iluminaron mientras describía su visión. Una tienda con grandes ventanales para exhibir sus creaciones, mesas de trabajo donde pudiera enseñar el oficio a chicas jóvenes, materiales traídos de todo el país e incluso de Europa. «Quiero crear sombreros bonitos pero pensados para la vida aquí», explicó. «Muchos diseños del este no sirven para mujeres que tienen que trabajar al aire libre o viajar largas distancias. ¿Entiendes bien las necesidades de este lugar?», observó Rook. «¿Has mirado ya algún local?» Talia asintió. «Hay un pequeño local en Cedar Street que podría quedar libre en otoño. El dueño actual, Brask Hollowwind, está pensando en retirarse». «Conozco ese sitio», asintió Rook. «Buena ubicación cerca del hotel. Tendrías clientas del pueblo y también viajeras». Guardaron silencio un instante, contemplando el agua del arroyo que reflejaba las primeras estrellas de la noche. Talia se sorprendió pensando en cómo sería compartir sus sueños con alguien. Construir un futuro que no solo incluyera su tienda, sino una vida con un compañero que apoyara sus metas. Como si hubiera escuchado sus pensamientos, Rook se volvió hacia ella. «Talia», dijo con voz baja y sincera. «Sé que llevamos poco tiempo conociéndonos, pero siento…» Buscó las palabras. «Siento una conexión contigo que no he experimentado nunca antes». El corazón de Talia se aceleró. «Yo también lo siento», confesó en un susurro. Él tomó su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. «No quiero precipitar las cosas, pero también quiero que sepas que mis intenciones son serias». En la luz que se desvanecía, los ojos azules de Rook Halden se veían más oscuros y sinceros. Y Talia sintió que algo la atraía hacia él de una manera que iba más allá de su apariencia o de su cargo en el pueblo. Había en él una firmeza tranquila, una solidez que la hacía sentirse protegida y, sobre todo, respetada. «Lo valoro de verdad», respondió ella con la voz serena pese al revoloteo en su pecho. «Y yo también comparto esos sentimientos». La sonrisa de Rook fue lenta y cálida, transformando su rostro habitualmente serio. Por un instante, Talia pensó que él podría besarla y descubrió que deseaba que así fuera. Pero en lugar de eso, él volvió a llevar su mano a los labios, ese gesto cortés que empezaba a hacerse familiar entre ambos. «Se hace tarde», dijo con cierta reticencia. «Debería llevarte a casa». Mientras regresaban hacia el pueblo, ahora tomados de la mano, Talia era consciente de un nuevo horizonte abriéndose dentro de ella, como si el futuro que había planeado con tanto cuidado se expandiera de pronto para incluir a alguien dispuesto a caminar a su lado, no a marcarle el rumbo. Las semanas siguientes dieron paso a un cortejo suave y constante entre Talia y Rook. Él la visitaba con frecuencia, la invitaba a caminar después de los servicios de la iglesia, le llevaba flores silvestres que recogía durante sus patrullajes y de vez en cuando la acompañaba a cenar al hotel. Talia esperaba esos encuentros con una ilusión creciente. Esos momentos en que la seriedad de él se relajaba en una risa inesperada, o cuando sus ojos adquirían un brillo afectuoso al escucharla hablar. Pero no todo eran cenas tranquilas ni paseos apacibles. La realidad del oficio de Rook irrumpió una tarde calurosa de junio, cuando se escucharon disparos en la calle principal. Talia estaba ayudando a una clienta a probarse un sombrero cuando el ruido resonó dentro de la tienda, dejando a todos inmóviles. Marna Graythorne corrió hacia la ventana. «Por el cielo. Algo pasa en el banco». El corazón de Talia se detuvo un segundo. Su primer pensamiento fue para Rook. Sin pensarlo, corrió hacia la puerta, ignorando las protestas de Marna. Afuera, la escena era caótica. La gente corría a refugiarse mientras se escuchaban nuevos disparos. A través del polvo y la confusión, Talia vio a Rook agachado detrás de un abrevadero, con el arma desenfundada. Al otro lado de la calle, dos hombres disparaban desde detrás de un carro volcado.
Son los Krylock Riders, murmuró alguien cerca. Han vuelto. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Talia. Recordó la advertencia de Rook sobre aquel grupo y su asunto pendiente con Sweetwater. Ahora estaban de regreso, claramente dispuestos a ajustar cuentas. Observó con horror cómo Rook hacía una señal a su ayudante, Baron Pikefell, situado al otro extremo de la calle. Luego se lanzó hacia la puerta del banco. Una bala astilló la madera junto a él, pero logró entrar. Segundos después, disparos desde una ventana del banco permitieron a Baron avanzar protegido. El enfrentamiento pareció durar una eternidad, aunque quizás solo fueron minutos. Finalmente, uno de los hermanos cayó, sujetándose el hombro. El otro, al ver a su compañero herido, arrojó el arma al suelo y levantó las manos. Solo cuando ambos fueron asegurados y conducidos hacia la cárcel, Talia soltó el aire que había estado conteniendo sin darse cuenta. Rook salió del banco con la camisa llena de polvo y un pequeño corte en la frente, pero sin heridas graves. Sus miradas se encontraron desde lados opuestos de la calle, y la expresión de él cambió, del deber profesional a algo más íntimo, más personal. Le dio una leve inclinación de cabeza, asegurándole que estaba bien antes de volver a su labor. Esa noche, cuando ya todo se había calmado y se habían tomado declaraciones, Rook apareció en la puerta de Talia. Tenía el corte limpio y vendado, y se había cambiado la camisa, aunque el cansancio del día seguía marcado en su rostro. «Me dijeron que saliste durante el tiroteo», dijo sin rodeos, con un tono que rozaba el reproche. «Estaba preocupada por ti», respondió Talia simplemente. La expresión de Rook se suavizó. Eso significa mucho para mí, Talia. Pero fue peligroso. Los Krylock Riders no dudarían en disparar a quien fuera. Lo sé, admitió ella. No fue una decisión racional. Él dio un paso más y levantó la mano para rozarle la mejilla con suavidad. Las decisiones del corazón rara vez lo son, murmuró. La ternura de su gesto y el calor en sus ojos le robaron el aliento. Esta vez, cuando Rook se inclinó, no se detuvo en besar su mano. Sus labios encontraron los de ella en un beso suave pero decidido, que aceleró su corazón más que la balacera misma. Al separarse, él apoyó su frente contra la de ella. «He querido hacer eso desde el momento en que te vi en aquel callejón», confesó. Talia sonrió, apoyando las manos sobre su pecho, sintiendo el ritmo firme de su corazón. «Me alegra que por fin lo hicieras». Se sentaron luego en el pequeño porche, mientras la noche avanzaba, hablando de lo sucedido y de lo que vendría. Los Krylock Riders serían juzgados por intento de robo al banco y por agredir a un agente de la ley. Si los declaraban culpables, pasarían muchos años en prisión. «¿Tendrás que testificar?», preguntó Talia. Rook asintió. «En Dallas, seguramente. Estaré fuera una semana cuando llegue la fecha del juicio». La idea de que él se marchara, aunque fuera unos días, le provocó a Talia un dolor inesperado. Era un recordatorio claro de lo rápido que él se había vuelto esencial en su vida, como si hubiera leído su pensamiento. Rook tomó su mano. «Volveré», dijo con suavidad. «Ya no hay nada en este mundo que pueda mantenerme lejos de Sweetwater». La razón no dicha flotó entre ambos, tan clara como si la hubieran pronunciado. Nada podría impedirle volver con ella. Las semanas posteriores al arresto de los Krylock Riders devolvieron a Sweetwater una sensación de calma. Con los forajidos encerrados en la cárcel de Dallas a la espera del juicio, el pueblo recuperó poco a poco su ritmo habitual. Para Talia Crowweather y Rook Halden, aquello significó más tiempo juntos sin la sombra de un peligro inminente. Un domingo de julio, Rook la sorprendió con un almuerzo de picnic después de la iglesia. Tomó una carreta prestada y salió del pueblo siguiendo el arroyo hasta un lugar sombreado, bajo un grupo de robles. El calor del verano era intenso, pero la copa de los árboles y el murmullo del agua cercana aliviaban un poco el bochorno. «Es precioso», comentó Talia mientras Rook extendía una manta sobre la hierba. Ella sacó del canasto con cuidado
lo que Marna Graythorne le había ayudado a preparar: pollo frito, panecillos, tarta de manzana y una jarra de limonada bien fría. Comieron en armonía, hablando de chismes del pueblo, del trabajo de Rook y de los últimos diseños de sombreros de Talia. Después del almuerzo, caminaron por la orilla del arroyo, descalzos, metiendo los pies en el agua poco profunda. «Hablé con Brask Halloween ayer», comentó Rook mientras se sentaban sobre una roca grande, dejando que el sol les secara los pies. «¿Sobre la tienda?», preguntó Talia de inmediato, sintiendo cómo se despertaba su interés. Rook asintió. «Está decidido a retirarse en septiembre. Quiere mudarse a San Antonio para estar cerca de su hija». El corazón de Talia dio un salto. Entonces el local quedará libre. «Así es», confirmó Rook con una sonrisa asomando a sus labios. «Y puede que haya mencionado tu interés». «¿Rook?». Talia se volvió hacia él, sorprendida. «¿Y qué dijo?». «Que estaría encantado de tratar directamente contigo las condiciones. Siempre ha admirado tu trabajo en el negocio de Marna». Talia se lanzó a abrazarlo, sin poder contenerse. «Gracias. Este puede ser el momento que no he estado esperando». Rook rió, rodeándola con los brazos. «Nunca te había visto tan emocionada». «Es un sueño que empieza a hacerse realidad», dijo ella, apartándose un poco para mirarlo. «¿Sabes lo raro que es eso?». La expresión de él se volvió seria, sus ojos azules clavados en los de ella. «Creo que empiezo a entenderlo», respondió en voz baja. La forma en que la miraba hizo que a Talia se le cortara el aliento, como si él hablara de otro sueño distinto, uno que podían compartir. Más tarde, cuando la tarde empezó a declinar, recogieron el picnic y se prepararon para volver. Antes de ayudar a Talia a subir a la carreta, Rook metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «Tengo algo para ti», dijo, tendiéndoselo con una leve inseguridad poco habitual en él. Talia desenvolvió el paquete con cuidado, hasta descubrir un delicado broche de plata en forma de flor, con una pequeña perla en el centro. «Rook, es precioso», susurró, acariciando los pétalos labrados. «Era de mi madre», explicó él. «Una de las pocas cosas que conservo de ella. Cuando vi tu pasión por las cosas hermosas pero útiles, pensé que a ella le gustaría que lo tuvieras». El peso del gesto, un recuerdo de familia entregado a sus manos, no pasó desapercibido para Talia. Lo miró, profundamente conmovida. «Sé que no es gran cosa comparado con las joyas finas que usan las damas del este», añadió él, interpretando mal su silencio. «No», se apresuró a decir Talia. «Es perfecto. Mucho más valioso que cualquier cosa comprada en una tienda». Se prendió con cuidado el broche en el vestido. «Lo voy a guardar como un tesoro». La sonrisa de Rook fue cálida, llena de alivio. «Se ve como si siempre hubiera pertenecido ahí», dijo simplemente. Al regresar hacia el pueblo, con el sol poniente tiñendo el cielo del oeste de naranjas y rosados intensos, Talia se sorprendió pensando en cuánto había cambiado su vida en pocas semanas desde aquella noche en el callejón. Lo que empezó como un encuentro aterrador había terminado abriendo la puerta a una relación que nunca imaginó encontrar en Sweetwater, ni quizá en ningún otro lugar. El calor del verano se hizo aún más duro cuando julio dio paso a agosto. Sweetwater se cocía bajo el sol implacable de Texas. El arroyo que les había ofrecido un respiro tan agradable durante el picnic, ahora se había reducido a un hilo de agua cansado. A pesar del clima sofocante, el pueblo siguió con sus rutinas. Las tiendas abrían temprano para aprovechar las horas más frescas de la mañana y cerraban durante el peor tramo de la tarde. En la sombrerería, Talia trabajaba en modelos más ligeros, adecuados para la estación, mientras ya pensaba en los diseños de otoño. Sus ahorros aumentaban poco a poco, y después de una conversación alentadora con Brask Halloween, estaba cada vez más segura de que podría asegurar el local de Cedar Street para su propia tienda en septiembre. Rook, por su parte, estaba más ocupado que de costumbre. El calor parecía acortar el genio de todos,
provocando más peleas en las cantinas y algún que otro conflicto entre rancheros por el agua para el ganado. Aún así, se hacía tiempo para ver a Talia casi todos los días, aunque solo fuera una visita breve a la tienda o compartir una taza de café en el restaurante del hotel. Su noviazgo se había vuelto una escena habitual en Sweetwater, ya sin los murmullos ni las miradas curiosas que acompañaron sus primeras salidas. De hecho, Marna Graythorne le había confiado a Talia que muchos en el pueblo solo estaban esperando el anuncio de compromiso, dándolo por hecho. «Deberías oír cómo hablan las hermanas Stroud», se rió la mujer. «Tienen casi organizada tu boda, flores, pastel y todo lo demás». Talia se había sonrojado, pero no negó la suposición de su patrona de que ese anuncio llegaría tarde o temprano. La verdad era que ella y Rook no habían hablado de matrimonio de forma directa, aunque sus conversaciones se deslizaban a menudo hacia el futuro, como si ambos dieran por sentado que sus caminos seguirían juntos. Fue durante aquel agosto sofocante, cuando Rook recibió la noticia que había estado. Nada podía impedirle volver con ella. Las semanas posteriores al arresto de los Krylok Riders devolvieron cierta calma a Sweetwater. Con los forajidos encerrados en la cárcel de Dallas a la espera del juicio, el pueblo retomó sus ritmos habituales. Para Talia Crowweather y Rook Halden, aquello significaba más tiempo juntos, por fin sin la sombra de un peligro inmediato. Un domingo de julio, Rook la sorprendió con un almuerzo campestre después del servicio dominical. Tomó prestado un coche ligero y salió del pueblo siguiendo el curso del arroyo, hasta un rincón sombreado bajo un grupo de robles. El calor veraniego caía sin piedad, pero la sombra del follaje y el murmullo del agua les ofrecían un respiro. «Es precioso», comentó Talia mientras Rook extendía una manta sobre la hierba. Ella sacó del cesto lo que Marna Graythorne le había ayudado a preparar: pollo frito, panecillos, tarta de manzana y una jarra de limonada fría. Comieron tranquilos, conversando sobre rumores del pueblo, sobre el trabajo de Rook y sobre los nuevos diseños de sombreros de Talia. Después del almuerzo caminaron descalzos por la orilla del arroyo, metiendo los pies en el agua fresca. «Hablé con Brask Halloween ayer», comentó Rook cuando se sentaron sobre una roca grande a secarse. «¿Sobre la tienda?», preguntó Talia, sintiendo renacer la esperanza. Rook asintió. «Está decidido a retirarse en septiembre. Quiere mudarse a San Antonio para vivir cerca de su hija». El corazón de Talia dio un salto. «Entonces el local quedará disponible». «Así es», confirmó él, «y puede que mencionara tu interés». «¿Rook?». Talia se volvió hacia él sorprendida. «¿Y qué respondió?». «Que estaría encantado de negociar directamente contigo. Siempre ha admirado tu habilidad en el taller de Marna». Talia se lanzó a abrazarlo, incapaz de contener la emoción. «Gracias. De verdad, gracias». Rook rió, rodeándola con sus brazos. «Jamás te había visto tan feliz». Es un sueño que empieza a hacerse realidad», dijo ella, mirándolo de frente. «¿Sabes lo raro que es eso?». La expresión de él se volvió seria, con una calidez que la desarmaba. «Creo que empiezo a comprenderlo», respondió en voz baja. Más tarde, cuando la tarde comenzó a ceder, recogieron el picnic. Antes de ayudarla a subir al coche, Rook sacó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «Tengo algo para ti», dijo, entregándoselo con un atisbo de nerviosismo. Talia lo desenvolvió y descubrió un delicado broche de plata en forma de flor, con una perla en el centro. «Rook, es precioso», susurró. «Era de mi madre», explicó él, «de lo poco que conservo de ella. Cuando vi tu amor por lo bello y lo útil, sentí que a ella le gustaría que tú lo tuvieras». El peso del gesto la dejó sin palabras. «Es perfecto», logró decir. «Mucho más que cualquier joya comprada». Se prendió el broche en el vestido. «Lo guardaré para siempre». Rook sonrió. «Parece hecho para ti». Mientras regresaban al pueblo bajo un cielo teñido de naranjas y rosas,
Talia reflexionó en cuánto había cambiado su vida desde aquella noche en el callejón. Lo que comenzó como un susto había terminado abriendo la puerta a algo que jamás esperaba encontrar en Sweetwater. El verano apretó aún más cuando agosto se instaló. El arroyo casi se secó, el calor hacía que la gente perdiera la paciencia y los negocios del pueblo ajustaban horarios para sobrevivir a las tardes sofocantes. En la sombrerería, Talia trabajaba en diseños más ligeros, mientras planeaba modelos para otoño. Sus ahorros crecían y, después de otra charla prometedora con Brask Holowind, estaba casi segura de que podría asegurar el local de Cedar Street. Rook, por su parte, lidiaba con peleas en cantinas, disputas por el agua del ganado y un sinfín de pequeños problemas que el calor exacerbaba. Aún así, siempre encontraba un rato para verla, aunque fuera unos minutos. Sweetwater ya no murmuraba sobre su relación. Ahora muchos simplemente esperaban el anuncio. Incluso Marna Graythorne le comentó en tono cómplice: «Hija, las hermanas Stroud ya tienen tu boda planificada, flores y pastel incluidos». Talia se había ruborizado, pero no lo negó. Ella y Rook no habían hablado de matrimonio de manera directa, aunque sus conversaciones sobre el futuro lo insinuaban. Fue entonces, en aquel agosto abrasador, cuando Rook recibió la noticia que llevaba tiempo esperando: la citación a Dallas para el juicio de los Krylok Riders. Esa tarde llegó a casa de Talia con el telegrama en la mano y el rostro serio. «Salgo en 2 días», le dijo mientras se mecían en su porche, el único lugar donde corría algo de aire. «El juicio durará una semana. Quizá más». Talia tragó la inquietud que le subió al pecho. «Barron Pikefeld podrá encargarse de todo mientras tanto. Es capaz», confirmó Rook. Y el pueblo ha estado tranquilo. Durante unos instantes guardaron silencio, escuchando a los grillos. Finalmente, Rook se volvió hacia ella. «Talia, hay algo que quería hablar contigo antes de irme». El tono serio le aceleró el corazón. «¿Qué cosa?» Rook tomó sus manos. «Estos meses contigo han sido los más felices que recuerdo. Tu fuerza, tu creatividad, tu bondad». Buscó palabras. «Me sorprendo pensando en el futuro. En nuestro futuro». El aliento de Talia se detuvo. «Planeaba esperar», continuó él. «Hacerlo bien, con un anillo y algo más romántico que este porche en pleno agosto». Sonrió levemente. «Pero antes de irme quiero que sepas mis intenciones». Se arrodilló ante ella. «Talia Crowweather, cuando vuelva de Dallas, me harías el honor de convertirte en mi esposa». Aunque lo había imaginado, verlo ahí, arrodillado, la llenó de una alegría tan inmensa que le humedeció los ojos. «Sí», susurró. «Sí, Rook, quiero casarme contigo». Él sonrió como nunca antes y la abrazó, besándola con una intensidad que le hizo olvidar el calor del verano. «No tengo anillo aún», admitió al separarse. «Quiero algo especial, no lo que se consigue aquí». «No necesito un anillo para saber que esto es real», dijo ella, tocando el broche que llevaba desde el día que él se lo dio. «Aún así, buscaré uno en Dallas», prometió. Pasaron la noche hablando de una boda sencilla en septiembre, antes de la apertura de la tienda. Vivirían en la casa de Rook, cerca de la oficina del sheriff, con un pequeño jardín que a Talia ya le había empezado a gustar. «Podemos ampliarlo algún día», comentó él, claramente imaginando hijos y un hogar lleno. Aquella idea llenó a Talia de una calidez inesperada. Cuando Rook se marchó, la abrazó una última vez. «Volveré en cuanto termine el juicio. 1 semana. 10 días a lo mucho». «Te esperaré», respondió ella, aunque una inquietud silenciosa latía en su interior. La mañana de la partida amaneció igual de cálida que siempre. Talia acompañó a Rook al coche de línea junto con Barron Pikefeld y varios vecinos. «Cuídanos al sheriff, Pikefeld», gritó Brask Holowind. Rook dio instrucciones finales y luego se acercó a Talia. No podían abrazarse delante de todos, pero sus ojos lo dijeron todo.
Te escribiré cuando llegue, prometió. Y en cuanto sepa cuándo vuelvo, cuídate. Fue lo único que ella alcanzó a decir. Él le apretó la mano. Ahora tengo más razones que nunca para hacerlo, murmuró antes de subir al coche. Cuando el polvo del camino se asentó, Marna Graythorne tomó a Talia del brazo. Ven, hija. Si te mantienes ocupada, el tiempo pasará más rápido. Y así fue. Talia se volcó en los preparativos de su tienda, en reuniones con Brask, en diseños para el escaparate. 4 días después, llegó un telegrama desde Dallas. He llegado bien. El juicio empieza mañana. Pensando en ti siempre. R. Talia lo guardó en su bolsillo leyéndolo varias veces al día. Pero la semana prometida pasó y no hubo más noticias. Luego 10 días. Y la inquietud de Talia comenzó a crecer. Aquello no podía estar tardando tanto. Barron Pikefeld tampoco había recibido noticias, lo que no hizo más que aumentar la inquietud de Talia. Fue al 12º día cuando por fin llegó un telegrama. No de Rook Halden, sino de la oficina del sheriff del condado de Dallas, dirigido a Barron. Talia estaba en la sombrerería cuando él entró, con el rostro sombrío. «Señorita Crowweather», dijo quitándose el sombrero. «Acabo de recibir noticias desde Dallas». La mano de Talia se detuvo sobre el sombrero que estaba adornando, y el corazón le empezó a latir con fuerza. «¿Qué pasa? ¿Rook está bien?» El ayudante vaciló un segundo, y su expresión confirmó los peores temores de ella antes de que él abriera la boca. «Hubo un incidente después de que terminara el juicio», explicó. «Los Greylock Riders fueron declarados culpables, pero cuando los llevaban de vuelta a la cárcel, se aclaró la garganta. Los estaba esperando parte de la Thornback Crew. Hubo un tiroteo». «¿Rook?», susurró Talia casi sin voz. «Le dispararon», dijo Barron con tono directo pero suave. «El telegrama dice que está vivo, pero en estado grave, en el County Hospital de Dallas». El cuarto pareció inclinarse a su alrededor. Marna Graythorne apareció a su lado para sostenerla. «Él va a...». Ni siquiera pudo terminar la pregunta. «No lo saben aún», respondió Barron con honestidad. «La bala le dio en el pecho. El médico está haciendo todo lo posible». La mente de Talia se puso en marcha de golpe. «Tengo que ir con él». «Talia, hija», empezó Marna. «Dallas está muy lejos». «No me importa», la interrumpió ella, ya desatándose el delantal de trabajo. «Hay una diligencia que sale esta tarde hacia Fort Worth. Desde allí podré tomar el tren a Dallas». Barron asintió, con comprensión en la mirada. «Te acompañaré a la oficina de la compañía de diligencias». En cuestión de horas, Talia había preparado una pequeña maleta, comprado su billete y enviado un telegrama al hospital de Dallas para avisar de su llegada. Marna insistió en darle dinero extra sin aceptar un no por respuesta. «Vas a necesitar alojamiento, comida y quién sabe qué más», dijo con firmeza. «Considéralo un adelanto por todo el trabajo que has hecho». El viaje a Dallas fue largo e incómodo. La diligencia traqueteaba sin descanso por caminos irregulares, llena de pasajeros que miraban con curiosidad a la joven que viajaba sola. En Fort Worth, Talia casi perdió la conexión con el tren. Corrió por el andén con las faldas recogidas en una mano y la maleta en la otra. Al menos el tren era más rápido y suave que la diligencia, aunque las horas parecían eternas mientras ella miraba por la ventanilla el paisaje que pasaba. Su mente no dejaba de imaginar a Rook tendido en una cama lejana, herido, tal vez al borde de la muerte. Ya era entrada la noche cuando por fin llegó a Dallas, una ciudad mucho más grande e imponente que Sweetwater. Cansada, llena de polvo y algo desorientada, Talia se quedó un momento en el andén mientras la gente la rodeaba, el ruido y el movimiento casi abrumadores. Reuniendo valor, se acercó a un mozo de estación de mediana edad con placa en el chaleco. Hasker Dunn. «Disculpe, ¿podría indicarme cómo llegar al County Hospital?», preguntó. El hombre le dirigió una mirada comprensiva. «Está bastante lejos, señorita.
Será mejor que tome un coche de alquiler, dijo, señalando la salida donde esperaban varios carruajes de pago. El trayecto por las calles oscuras de Dallas no hizo mucho por calmar los nervios de Talia. La ciudad era tan distinta a Sweetwater. Edificios más altos, calles más anchas. Todo parecía ir a mayor velocidad incluso a aquellas horas. Cuando al fin el carruaje se detuvo frente a un edificio grande de ladrillo, con luces encendidas en varias ventanas, Talia pagó al conductor con las manos ligeramente temblorosas. En la entrada del hospital reinaba una calma tensa. Un solo empleado estaba sentado tras un escritorio y levantó la vista al verla entrar. «Vengo a ver al sheriff Rook Halden», dijo Talia, esforzándose por sonar firme. De Sweetwater, lo trajeron con una herida de bala. El hombre, Orrin Latchford, según el pequeño rótulo en la mesa, consultó un registro. «Sí, aquí está. El sheriff está en el ala oeste, pero el horario de visitas ya ha terminado por hoy, señorita». «Por favor». Talia dio un paso adelante. «He viajado todo el camino desde Sweetwater. Soy su...» Titubeó apenas un instante. «Soy su prometida». Algo en su expresión debió convencerlo, porque la rigidez profesional de Orrin se suavizó un poco. «Espere aquí», dijo levantándose. «Voy a hablar con el médico de guardia». Los minutos se hicieron interminables. Talia se sentó en una silla dura junto al escritorio, con la maleta a sus pies, el cansancio del viaje mezclándose con el miedo a lo que estaba a punto de saber. Por fin apareció un hombre de mediana edad, con bata blanca, rostro amable pero agotado. «Señorita Crowweather, soy el doctor Fenwick Ravel. Me han dicho que ha venido de lejos para ver al sheriff Halden». «¿Cómo está?», preguntó Talia, poniéndose de pie de inmediato. El médico le indicó que volviera a sentarse y tomó la silla a su lado. «Por ahora está estable», respondió con cuidado. La bala no alcanzó el corazón, pero dañó el pulmón izquierdo y perdió mucha sangre. Hemos logrado extraer el proyectil, aunque en estos casos siempre existe riesgo de infección. «¿Está consciente?», preguntó Talia, aferrándose a la palabra estable, como si fuera una tabla en medio del río. «Se despierta y vuelve a dormirse», explicó el doctor Ravel. «Ha estado preguntando por alguien llamada Talia. Supongo que es usted». Ella asintió, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. «Por favor, déjeme verlo, aunque sea solo un momento». El médico estudió su rostro un instante y finalmente asintió. «Muy bien, pero será una visita breve», concedió. «Necesita descanso», explicó el doctor Fenwick Ravel, «pero creo que verlo podría ayudarle mucho. En casos así, la voluntad de sanar es tan importante como el tratamiento mismo». Con paso tranquilo, la acompañó por pasillos silenciosos hasta un cuarto pequeño, iluminado apenas por una lámpara en la mesilla. Rook Halden yacía inmóvil sobre la cama, su piel pálida contra las sábanas blancas, un vendaje asomando por el borde de la camisa de hospital. Talia Crowweather avanzó despacio, sobrecogida por lo distinto que se veía aquel hombre fuerte que había dejado Sweetwater menos de 2 semanas atrás. Su rostro estaba demacrado, su respiración corta y un velo de sudor cubría su frente. «Rook», susurró ella, tomando con cuidado su mano. Sus párpados temblaron y se abrieron, al principio sin enfoque, hasta que poco a poco reconocieron su rostro. «Talia». Su voz era apenas un hilo. «¿Estoy soñando?». «No». Ella sonrió entre lágrimas, apretando su mano. «Estoy aquí, de verdad». Una sombra de su sonrisa habitual apareció en sus labios. «No deberías haber venido. El camino es demasiado largo. Ni una estampida de caballos salvajes me habría detenido», murmuró ella, retirando suavemente un mechón de su frente. «¿Los Krylocks?», preguntó él, con preocupación en el gesto. «No pienses en eso ahora», lo tranquilizó Talia. «Baron Pikefell me dijo que los capturaron otra vez. Tú solo concéntrate en recuperarte». Los ojos de Rook se cerraron poco a poco, agotado.
Encontré un anillo, murmuró débilmente, en el bolsillo de mi abrigo. Shh. Talia lo interrumpió con ternura. De eso hablaremos cuando estés más fuerte. El doctor Ravel apareció a su lado. Debe descansar ya, indicó con voz serena pero firme. Talia asintió y, inclinándose, besó suavemente la frente del sheriff. Volveré mañana, prometió antes de seguir al médico fuera del cuarto. El alivio de verlo con vida se mezcló con un temor profundo. El doctor había dicho estable, no mejorando. No había usado ninguna palabra que consolara. En el pasillo, ella preguntó sin rodeos, ¿qué posibilidades tiene? El doctor Fenwick Ravel suspiró con honestidad profesional. Si supera los próximos días sin que aparezca infección, tendrá buenas oportunidades. Es fuerte y joven, pero estas horas son decisivas. Le indicó una pensión cercana donde se hospedaban familiares de enfermos. Talia consiguió una habitación sencilla, anticipando que se quedaría tanto como fuera necesario. Aquella noche, en una cama desconocida, sin poder cerrar los ojos, volvió a hacer algo que no hacía desde que dejó St. Louis. Rezó. Rezó con todo lo que tenía por la vida de Rook. Los días siguientes se convirtieron en una rutina silenciosa. Talia pasaba cada minuto permitido junto a él, hablándole, leyéndole el periódico, o simplemente sosteniendo su mano mientras dormía. Entre visitas, regresaba a su cuarto para intentar descansar, aunque el sueño apenas llegaba. Al tercer día, al entrar en la habitación, encontró al doctor Ravel examinándolo, con un gesto más alentador que antes. Su fiebre ha cedido, informó al verla, y no hay señales de infección. Creo que ha pasado lo peor. El alivio inundó a Talia como un río desbordado. Entonces, ¿se recuperará? Si no surge nada inesperado, sí, asintió el médico. Pero llevará tiempo. La lesión pulmonar fue seria. Necesitará semanas, quizá meses, sin esfuerzos. Rook, más despierto que en días, esbozó una sonrisa débil. Te dije que soy demasiado terco para morirme, bromeó, con la voz ronca pero más firme. Talia rió con lágrimas de alivio. Jamás lo dudé. Cuando el médico los dejó solos, Rook extendió su mano hacia ella. Hay algo en mi abrigo, dijo. La enfermera Mayrin Flintwell guardó mis cosas en ese armario. ¿Podrías traérmelo? Talia abrió el armario pequeño y encontró la ropa doblada, aún con manchas de sangre. En el bolsillo del abrigo halló una cajita de terciopelo. Al volver a la cama, la sostuvo en la palma. ¿Es lo que pienso? Ábrela, pidió él, siguiéndola con la mirada. Dentro brillaba un anillo de oro, sencillo y elegante, con un diamante pequeño flanqueado por 2 zafiros diminutos. Justo el tipo de joya que a ella le habría gustado elegir. Es precioso, susurró Talia. Lo compré el día antes de que acabara el juicio, explicó Rook. Iba a dártelo como Dios manda cuando volviera a Sweetwater. Respiró hondo. No es así como lo imaginé, pero quiero que lo lleves, si tú quieres. El corazón de Talia se llenó de un amor tan grande que dolía. Claro que quiero, respondió con la voz temblorosa. Con manos aún débiles, Rook tomó el anillo y se lo deslizó en el dedo. Encajaba como si hubiera sido hecho especialmente para ella. Ahora es oficial, dijo con una sonrisa satisfecha. Y tengo una razón más para recuperarme rápido. Las 2 semanas siguientes confirmaron su mejoría. Pasó de sentarse en la cama a dar pequeños paseos por el pasillo, apoyado en el hombro de Talia. El doctor Fenwick Ravel estaba satisfecho con el progreso de Rook Halden, aunque insistía en la necesidad de más reposo. Otras 2 semanas, como mínimo, antes de pensar en viajar, advirtió durante una de las revisiones. Y aún así, el trayecto deberá hacerse por etapas, con días de descanso entre medias. Rook se desesperaba con tantas restricciones. Deseaba volver a Sweetwater y retomar sus obligaciones. Pero Talia Crowweather respaldaba la prudencia del médico. Hemos esperado todo este tiempo, razonó ella.
Unas semanas más no cambiarán nada importante. Aquel periodo forzado de tranquilidad les ofreció algo que nunca habían tenido de verdad en Sweetwater. Tiempo. Tiempo para hablar, para conocerse más a fondo, para imaginar juntos un futuro compartido. Rook le contó a Talia más sobre su niñez en una granja del este de Texas, sobre su madre, que había muerto cuando él tenía apenas 12 años, y sobre cómo él y su padre habían debido arreglárselas solos. Talia, por su parte, compartió recuerdos de sus padres, de los años felices en St. Louis, antes de que la influenza se los llevara en cuestión de días. Empezaron a hablar del futuro en términos más concretos. La boda que celebrarían al volver a Sweetwater, la casa que compartirían, el taller que Talia abriría, y de forma más tímida, la familia que soñaban formar. «Me gustaría tener al menos 2 hijos», comentó Rook una tarde mientras descansaban en el jardín del hospital, disfrutando del sol de septiembre. «Fui hijo único, y a veces dolía la soledad, sobre todo tras la muerte de mi madre. Yo también lo desearía», respondió Talia, recordando su infancia con cariño, pero también con la nostalgia de lo que podría haber sido si sus padres hubieran vivido para verla crecer, casarse y tener hijos. Un niño y una niña. Sería bonito. Rook le apretó la mano, sonriendo. «Con que tengan tu espíritu y tu fuerza, me conformo con lo que Dios nos mande». A medida que la salud del sheriff mejoraba, llegaban más noticias desde Sweetwater. Barron Pikeville enviaba telegramas frecuentes informando del estado del pueblo, que funcionaba sin grandes sobresaltos en ausencia de su sheriff. Marna Graythorne escribía largas cartas llenas de chismes del taller y garantizaba que el puesto de Talia la estaría esperando a su regreso. «Y dice que Brask Holowind está guardando el local para mí», comentó Talia con alegría tras leer una de las cartas. «Ha rechazado a 2 posibles inquilinos. Dice que me dio su palabra». «Eso suena a Holowind», asintió Rook. «Cuando promete algo, lo cumple». Finalmente, a comienzos de octubre, el Dr. Fenwick Ravel declaró que Rook estaba lo suficientemente recuperado para viajar, aunque le dio instrucciones estrictas: hacerlo lentamente, descansar al llegar y evitar cualquier esfuerzo. «Ni se le ocurra volver a sus tareas de sheriff por al menos 1 mes», ordenó. «Ese pulmón necesita más tiempo para sanar». Rook aceptó, aunque Talia intuía que le sería difícil mantenerse alejado por completo de la oficina del sheriff. Su sentido del deber era demasiado profundo. El regreso a Sweetwater se hizo por etapas. Una noche en Fort Worth, otra en un pequeño pueblo llamado Millerspuro, y luego el último tramo en diligencia. Aunque mucho mejor, Rook aún no recuperaba toda su energía, y Talia notaba cómo el cansancio lo alcanzaba al final de cada día. La llegada a Sweetwater provocó una pequeña conmoción. La gente ya sabía extraoficialmente que la diligencia traería no solo al sheriff herido, sino también a su prometida, quien lo había cuidado en Dallas. Cuando el carruaje se detuvo, una multitud esperaba. Barron Pikeville, Marna Graythorne, varios comerciantes y vecinos. «¡Bienvenido a casa!», se escuchó entre aplausos mientras descendían, Rook caminando por su propio pie, aunque despacio, y Talia apoyándolo sin ostentación. Hubo apretones de manos para él, abrazos para ella, y miradas curiosas al anillo que brillaba espléndido en el dedo de Talia. Marna, siempre franca, sentenció que era perfecto para ella y felicitó a Rook por su buen gusto. Luego añadió con energía: «Ahora bien, ¿cuándo es la boda? Tenemos trabajo por hacer». Talia intercambió una mirada con Rook. Ya lo habían hablado durante el viaje. «Dentro de 2 semanas, el domingo», anunció él. «Si Elder Morrick Vale está disponible». «¿Tan pronto?», exclamó Marna, aunque su rostro revelaba entusiasmo, no sorpresa. «Tendremos que apurarnos, pero se puede lograr». Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino. Mientras Rook descansaba y ganaba fuerza, limitándose a breves visitas a Barron Pikeville para ponerse al día, Talia quedó atrapada en un mar de preparativos. Marna tomó el mando de inmediato,
reclutando a varias mujeres del pueblo para asegurarse de que todo estuviera listo. Talia diseñó su propio tocado de novia, sencillo y elegante, con un pequeño velo y rosas de seda que combinaban con el vestido que Marna insistió en confeccionarle. «Ninguna novia bajo mi techo caminará hacia el altar en algo que no sea perfecto», declaró la mujer, cosiendo hasta altas horas de la noche. Mientras tanto, Brask Halloween preparaba el local de Cedar Street, haciendo reparaciones menores y mejoras para que Talia pudiera abrir poco después de la boda. Rook, en sus horas más fuertes, la acompañaba a ver el futuro taller. Señalaba rincones, imaginando vitrinas y zonas de trabajo. «Vas a necesitar buena luz», comentó, señalando las ventanas frontales. «Podrías poner una mesa de exhibición aquí para que la gente vea tu trabajo desde la calle». Talia se conmovió por su interés. «Vas a ser un compañero maravilloso en este proyecto». «En todos los proyectos», respondió él, sonriendo mientras la atraía para un beso que prometía mucho más cuando fueran marido y mujer. El día de la boda amaneció despejado y luminoso. Un domingo perfecto de octubre con un leve frescor que insinuaba la llegada del invierno. Talia Crowweather se preparó en el cuarto de huéspedes de Marna Graythorne, mientras la mujer mayor revisaba cada detalle con la misma dedicación que si fuera su propia hija. «Algo viejo», murmuró Marna, prendiendo bajo el vestido el broche de plata que había pertenecido a la madre de Rook Halden. «Algo nuevo», añadió, señalando el vestido recién terminado. «Algo prestado», dijo mientras ajustaba un collar delicado de perlas alrededor del cuello de Talia. «Y algo azul». El último detalle era una pequeña cinta azul cosida en el dobladillo de la enagua, invisible para todos excepto para ellas, pero cargada de significado. «Ahora sí», declaró Marna finalmente, alejándose para verla de cuerpo entero. «Eres la novia más radiante que Sweetwater haya tenido jamás». La iglesia estaba repleta cuando Talia llegó. Parecía que todo el pueblo había salido para presenciar la unión del sheriff y la joven sombrerera que había conquistado su corazón en circunstancias tan inesperadas. Fue Baron Pikeville quien acompañó a Talia por el pasillo, aceptando el honor con una solemnidad que conmovió a la joven, pues no tenía ningún familiar varón que pudiera entregarla. En el altar la esperaba Rook Halden, un poco más delgado que antes de su herida, pero erguido y firme en su nuevo traje negro. Sus ojos, siempre tan azules, no se apartaron de ella ni un segundo mientras avanzaba hacia él. La ceremonia fue sencilla, pero profundamente emotiva. Elder Morrick Ball habló de compromiso, de caminar juntos incluso en las tormentas de la vida. Palabras que resonaban con fuerza en dos personas que ya habían conocido el miedo a la muerte, y aún así, habían elegido permanecer juntas. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Rook fue clara y segura. La de Talia tembló suavemente, no por duda, sino por emoción pura. «Los declaro marido y mujer», anunció Elder Morrick Ball, con una amplia sonrisa. «Sheriff Halden puede besar a su esposa». El beso fue breve y respetuoso, consciente de las miradas, pero lleno de una ternura que prometía mucho más en la intimidad. Al darse vuelta hacia la congregación, presentados como el señor y la señora Halden, Talia sintió una sensación de hogar que no experimentaba desde que había perdido a sus padres. Con Rook había encontrado amor y un lugar al que pertenecer. La celebración tuvo lugar en el comedor del hotel, adornado con flores y cintas para la ocasión. Había un pastel preparado por el chef, música de unos músicos locales y comida suficiente para satisfacer a todos, incluso a los más voraces. Talia y Rook circularon entre los invitados, recibiendo felicitaciones y buenos deseos, siempre unidos por la mano o por un roce del brazo, como si necesitaran asegurarse de que aquello era real. Cuando finalmente la fiesta terminó, regresaron a la casa de Rook, ahora su casa, en la calle tranquila junto a la oficina del sheriff. La vivienda era modesta, pero acogedora. Talia notó enseguida algunos detalles nuevos: cortinas recién puestas, un jarrón con flores otoñales y una colcha nueva sobre la cama principal.
Marna y otras mujeres del pueblo, explicó Rook cuando Talia se sorprendió. Lo prepararon todo mientras estábamos ocupados con otras cosas. Sola con su esposo por primera vez, la timidez los envolvió a ambos, casi como si volvieran a conocerse. Talia llevó la mano a su sombrero de novia para quitárselo, pero Rook la detuvo suavemente. «Déjame a mí», dijo en voz baja. «Llevo meses viéndote crear sombreros. Quiero ser yo quien te quite este». Con dedos cuidadosos, retiró cada alfiler, dejando el sombrero a un lado. Luego soltó uno a uno los pasadores de su cabello, dejando que las ondas cayeran sobre sus hombros. «Hermosa», susurró, pasando los dedos por las mechas cálidas. El corazón de Talia se aceleró ante aquel gesto. «Rook», murmuró, con la voz entrecortada. Él la atrajo despacio, besándola más profundamente que nunca, sin testigos ni límites. «Te amo, señora Halden», susurró contra sus labios. «Más de lo que creí posible». «Y yo a ti», respondió ella, enroscando las manos en su rostro. «Mi protector, mi compañero, mi esposo». Esa noche se unieron como marido y mujer, con una ternura nacida de todo lo vivido. Miedo, esperanza, pérdida y amor. Rook, aún cuidándose de la herida en el pecho, fue suave y atento. Talia, entregada por completo, descubrió una intimidad que transformó algo dentro de ella para siempre. Después, recostada sobre el hombro de Rook, sintió una paz honda, una plenitud que jamás había imaginado. Desde aquella noche oscura en el callejón hasta ese momento perfecto, el camino había sido incierto, pero no cambiaría ni un solo paso. «¿En qué piensas?», preguntó Rook, dibujando pequeños círculos en su hombro desnudo. Talia sonrió en la penumbra. «En que a veces los momentos más peligrosos nos llevan a las mayores alegrías». Rook rió suavemente y besó su frente. «En ese caso, debería dar gracias por aquellos 5 hombres del callejón, aunque nunca pensé que diría eso». «Yo también», respondió Talia, acurrucándose más cerca. «Si no fuera por ellos, nunca habría escuchado las palabras que cambiaron mi vida». «Ella camina conmigo esta noche», repitió Rook con voz baja, «y en todas las noches que vengan», añadió Talia, sellando la promesa con un beso. Con los años, los Halden se convirtieron en una de las familias más respetadas de Sweetwater. Rook volvió a su puesto como sheriff, aunque con más cautela, consciente de lo que tenía que proteger. Y Talia abrió su tienda de sombreros en Cedar Street un mes después de la boda, ganándose fama en toda la región. Con el tiempo, las creaciones de Talia Crowweather se hicieron famosas en toda la región por su estilo elegante y práctico. Un año después de la boda nació su primer hijo, un niño al que llamaron Jerek Halden, y 2 años más tarde llegó su hija, Eowyn, trayendo aún más luz al hogar de los Halden. La casa de la familia se amplió conforme crecían, agregando habitaciones cuando era necesario, y más adelante un jardín grande donde Talia cultivaba flores para adornar la mesa, y también para sus diseños de sombreros. Marna Greythorn, que para entonces se había convertido en una figura materna para Talia, adoraba a los niños, y siguió atendiendo su tienda bien entrada en los 60, hasta que finalmente la vendió a una joven que Talia misma había formado. Sweetwater también prosperó. El ferrocarril llegó en 1885, abriendo el pueblo al mundo exterior y trayendo nuevas oportunidades. A pesar de todos los cambios, Rook Halden y Talia siguieron siendo un pilar constante en la comunidad, un ejemplo perfecto de respeto mutuo y amor que perdura. En las cálidas tardes de verano, era común verlos sentados juntos en el porche delantero, observando a sus hijos correr y reír en el jardín. Y cuando los años pasaron y los niños crecieron, hablaban mientras Jerek seguía los pasos de su padre en el cumplimiento de la ley. Y Eowyn mostraba un talento tan natural para el diseño, que todos pensaban que algún día tomaría el relevo de la tienda de su madre. A veces, cuando la casa quedaba en silencio y la noche envolvía el pueblo,
Talia acariciaba el broche de plata que aún usaba en ocasiones especiales, o giraba el anillo de oro que jamás se quitaba. Entonces, regresaban a ella los recuerdos de aquella noche en que todo cambió. Una situación aterradora que se transformó por la intervención de un extraño y por unas palabras tan simples como decisivas. Ella camina conmigo esta noche. Y Rook, siempre atento, entendiendo sin necesidad de explicaciones, le tomaba la mano para guiarla hacia su habitación, donde seguían encontrando nuevas formas de amarse, como si el tiempo solo fortaleciera lo que comenzó en un callejón cálido del verano de 1878. Su amor había sobrevivido al peligro, a la distancia, a la herida y a la incertidumbre, fortaleciéndose año tras año. La historia de los Halden se volvió parte del folclore de Sweetwater, contada una y otra vez. Cómo el sheriff había rescatado a una joven en un callejón, y cómo, en ese acto, también se había salvado a sí mismo, encontrando en ella ese hogar que siempre buscó sin saberlo, hasta la noche en que sus caminos se cruzaron bajo el crepúsculo texano. Y aunque la vida trajo sus dificultades inevitables, sequías, inundaciones, problemas económicos y dolores personales, la base que habían construido juntos resistió cada embate. Porque para Rook Halden y Talia Crowweather, el amor no era solo un sentimiento, sino un compromiso profundo. Caminar juntos en las alegrías y en las penas, en los peligros y en los momentos luminosos. Como Talia había dicho una vez, a veces los momentos más peligrosos de la vida nos llevan a las mayores alegrías. Una verdad que vivieron cada día, agradecidos por aquel giro del destino que los unió. Y por la valentía que encontraron el uno en el otro para construir una vida que, aunque no siempre perfecta, estaba llena de lo esencial: amor, familia, propósito, y la serena paz de saber que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos, tal como hicieron desde aquella primera noche.